Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidísimos a su canal predilecto, el rincón donde desmenuzamos cada secreto, cada cotilleo jugoso y cada novedad candente de esas series que nos roban el sueño y nos tienen pegados a la pantalla. ¡Qué subidón de adrenalina tenerlos aquí una vez más! Yo soy y estoy con la energía a tope para emprender un nuevo viaje a través del laberíntico y fascinante universo del drama otomano. En el vídeo de hoy agárrense fuerte, porque vamos a cocinar a fuego lento una combinación explosiva digna de la mejor superproducción, celos que queman, acusaciones veladas, rumores que se propagan como la pólvora y un movimiento estratégico que nadie, absolutamente nadie, en sus cabales esperaba. Sí, señoras y señores, el drama está servido, humeante y con un aroma que embriaga. Vamos a diseccionar con lupa la supuesta furia de Ander Cell, un ataque de Melissa D'Angel, el papel de Kerem Bürsin como epicentro de este huracán emocional y un traslado profesional inesperado que podría reconfigurar las coordenadas de la vida de todos los involucrados. ¿Les palpita la intriga? Pues preparen palomitas y denle al play a esta telenovela que se está representando en la vida real. Pero antes de zambullirnos de cabeza en este océano de emociones a flor de piel, un favorcito que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, suscríbanse al canal. Activen la campanita, esa pequeña joya que les notificará al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado hasta los topes de salseo Made in Turquía. Además, al suscribirse pasan automáticamente a formar parte de nuestra gran familia de seriéfilos turcos de pura cepa. Y nos llena de alegría tenerlos a bordo. Ahora sí, acomódense en sus sofás, pónganse cómodos, relájense y arranquemos este jugoso chismecito. El mundo de las series turcas, lo sabemos de sobra, es un hervidero de historias de amor que nos tocan la fibra sensible, giros argumentales que nos dejan boquiabiertos y, por supuesto, un drama que trasciende la pantalla y se instala en la vida real. Y hoy vamos a explorar un caso que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca, un terremoto de emociones que ha dejado a todos boquiabiertos. Un supuesto enfrentamiento a cara de perro entre Ander Cell y Melissa D'Angel, con Kerem Bürsin atrapado en la línea de fuego, y un rumor con tintes de bomba atómica sobre un traslado profesional que podría tener consecuencias sísmicas para todos los implicados. Para que entiendan a la perfección la magnitud de este embrollo, debemos comenzar hablando de Ander Cell, una de las actrices turcas más aclamadas y queridas a nivel global. Su popularidad, ya de por sí estratosférica, se catapultó a alturas insospechadas con la serie Sen Kalkapm, una comedia romántica que logró conquistar los corazones de audiencias de los 5 continentes. En esta serie, Ande encarnó a Eda YLDZ, una joven florista con una personalidad arrolladora, un espíritu libre y un sueño inquebrantable, convertirse en una arquitecta paisajista de renombre internacional. El género de la serie, como ya hemos adelantado, es la comedia romántica, y se ha convertido en uno de los productos de exportación más exitosos de la industria televisiva turca. La trama central gira en torno a un contrato peculiar que Eda firma con Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un hombre de negocios adinerado, extremadamente exitoso y con una reputación de ser implacable. Este contrato, que a primera vista parece descabellado, obliga a Eda y Serkan a fingir que son pareja durante un periodo de 2 meses, lo que, como era de prever y para deleite de los espectadores, termina derivando en una historia de amor real que traspasa la pantalla. Sen Kalkapm no solo cosechó un éxito arrollador en términos de audiencia, sino que también impulsó a Ande y Kerem al estrellato internacional. Su química en pantalla era tan palpable, tan magnética, tan real, que los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en florecer. Para júbilo y algarabía de los fans, los rumores, en esta ocasión, se confirmaron. Ande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y fotografiadas del mundo del espectáculo. Su relación era un cuento de hadas moderno, una historia de amor de película que cautivó a millones de personas en todo el planeta. Aquí, damas y caballeros, es donde entra en escena Melissa D'Angel. Melissa, al igual que Ande, es una talentosa actriz turca. Si bien es cierto que no ha alcanzado el mismo nivel de reconocimiento internacional que Ande, goza de una gran popularidad en Turquía, donde ha labrado una sólida carrera en la televisión. Melissa ha participado en varias series de televisión de gran éxito, incluyendo Aşk-Mank İntikam, otra comedia romántica que también tuvo una excelente acogida por parte del público. En esta serie Melissa interpretó a Ala Yılmaz, un personaje secundario pero crucial en el desarrollo de la trama. La serie, que se inscribe dentro del género de la comedia romántica con toques de drama, narra la historia de Esra Yozan,
una pareja que decide poner fin a su matrimonio tras experimentar una serie de desavenencias e infelicidad. Años después de su divorcio, sus caminos se cruzan de nuevo cuando Ezra decide comenzar a trabajar en la exitosa empresa de software que Ozan ha creado y logrado llevar a la cima. Los sentimientos que creían enterrados resurgen con fuerza, pero también lo hacen los viejos resentimientos y las heridas del pasado. Melissa, al igual que Ande, es una mujer de una belleza innegable y un talento indiscutible. Y aquí, amigos míos, es donde la trama se complica y comienzan a circular los rumores. Parece ser que Melissa y Kerem han coincidido en varios eventos sociales y fiestas después de la dolorosa ruptura de Kerem con Ande. Algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de titulares impactantes, comenzaron a especular sobre la posibilidad de que existiera una relación incipiente entre ellos. Los rumores alcanzaron su punto álgido cuando se publicaron fotografías de Melissa y Kerem juntos, aunque hay que matizar que las fotos correspondían a un contexto grupal, es decir, no estaban solos, sino rodeados de amigos y conocidos. Sin embargo, estas imágenes fueron más que suficientes para encender la mecha de la especulación y alimentar las fantasías de los más curiosos. Ahora bien, ¿dónde encaja la supuesta furia de Ande en todo este entramado? Según fuentes cercanas a la actriz, Ande no estaría precisamente encantada con la creciente cercanía entre Melissa y Kerem. Algunas revistas del corazón turcas, conocidas por su sensacionalismo, afirman que Ande siente que Melissa está tratando de ocupar su lugar, tanto en el corazón de Kerem como en el competitivo mundo del espectáculo. Se dice, se comenta, se rumorea que Ande ha expresado su descontento a través de amigos en común y, aunque no ha realizado declaraciones públicas directas ni ha concedido entrevistas al respecto, su ataque se ha manifestado a través de indirectas sutiles en sus perfiles de redes sociales y comentarios ambiguos en algunas entrevistas que ha concedido. Es decir, nada confirmado, todo especulaciones y trascendidos. Es de suma importancia recalcar que no existe ninguna confirmación oficial de este supuesto enfrentamiento. Todo se basa en rumores, especulaciones y filtraciones de fuentes anónimas. Sin embargo, la prensa del corazón turca, experta en sacar el máximo provecho a cualquier situación, ha aprovechado al máximo esta historia, creando titulares escandalosos y alimentando una rivalidad artificial entre las dos actrices. Ahora, pasemos a hablar del traslado bomba. Aquí, damas y caballeros, la cosa se pone aún más interesante y adquiere dimensiones épicas. Se rumorea con insistencia creciente que Kerem Bürsin está seriamente considerando la posibilidad de mudarse a los Estados Unidos con el objetivo de impulsar su carrera internacional y conquistar Hollywood. Al parecer, Kerem ha recibido varias ofertas de trabajo tentadoras en la meca del cine y está sopesando muy seriamente la posibilidad de dar el salto al mercado estadounidense y probar suerte en la industria cinematográfica más grande y competitiva del mundo. Si esta información se confirma, podría tener un impacto significativo tanto en la vida personal como en la trayectoria profesional de Ande y Melissa. Para Ande, la mudanza de Kerem podría significar el punto final definitivo de cualquier atisbo de esperanza de reconciliación. A pesar de que su relación amorosa llegó a su fin, una legión de fans incondicionales aún sueña con la posibilidad de una segunda oportunidad para la pareja, con la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la distancia física, en este caso miles de kilómetros, haría que esta reconciliación fuera aún más difícil, casi una quimera. Para Melissa, la mudanza de Kerem podría significar la pérdida de una oportunidad dorada para construir una relación más seria y estable. Si realmente existe un interés romántico mutuo entre ellos, la distancia podría enfriar las cosas y hacer que la relación se diluya con el tiempo. Pero no esperen, aún hay más, que esta historia tiene muchos más condimentos de lo que imaginan. Para agregar aún más picante a este guiso, no podemos pasar por alto la película Aşk Tesadüfleri Sever 2, una película romántica que también ha generado controversia en relación con este triángulo amoroso. Si bien Ande no está directamente involucrada en la película, Kerem sí lo está. La película, que se inscribe dentro del género del drama romántico, explora las complejidades del amor a través de dos generaciones distintas. La historia sigue los pasos de Deniz y Nisan, dos jóvenes que se conocen y se enamoran en la vibrante Estambul de la década de 1970. Paralelamente se cuenta la historia de sus padres, quienes también vivieron una intensa historia de amor en la misma ciudad años atrás. La película explora la influencia del destino y las coincidencias fortuitas en las relaciones amorosas. Lo interesante es que durante el rodaje y la promoción de Aşk Tesadüfleri Sever 2, Kerem ha sido constantemente interrogado por la prensa sobre su relación con Ande.
Esto ha mantenido viva la llama del romance entre ellos, a pesar de que ya no están juntos. Además ha provocado cierta incomodidad en Melissa, quien, según los rumores, siente que Kerem aún no ha logrado superar su historia con Ande y que sigue pensando en ella. Otra serie que merece ser mencionada, aunque tangencialmente, es Gunes Inkizlari. Esta serie dramática, en la que Burku Özberk interpreta a una de las hijas, Ebru Malasia a la madre y Emrenay al interés amoroso, se distingue por su enfoque en las relaciones familiares complejas y los desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad turca moderna. Esta serie, junto con las ya mencionadas, refleja la diversidad de narrativas y estilos que caracterizan a las producciones turcas contemporáneas, y nos permite entender por qué gozan de tanta popularidad a nivel mundial. Aunque no está directamente relacionada con el drama Ande Kerem Melissa, su éxito contribuye al interés general en las producciones turcas. En resumen, el supuesto enfrentamiento entre Hande Erçel y Melissa Dongel, con Kerem Bürsin en medio, es un culebrón que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: celos, rumores, ambición desmedida y un posible traslado que podría cambiar el rumbo de las cosas. ¿Qué pasará al final? Solo el tiempo lo dirá. ¿Y ustedes qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Hande tiene motivos para estar enfadada? ¿Piensan que hay algo más que amistad entre Melissa y Kerem? ¿Creen que Kerem debería mudarse a Hollywood? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo este salseo turco. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chismecito. Si les gustó, déjenme un like, compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.